Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 916, capítulo 321, Irrumpiendo en el campo de batalla del altar, parte 2. Efectivamente, en medio del aire frío omnipresente, Bai Xuan se desplazó y comenzó a afectar el espacio circundante. Nin Suo no se atrevió a ser descuidado y controló decisivamente al ganso ligero para que se sumergiera directamente en la espesa y siniestra barrera del aire viciado. El poder del ganso de la luz descompuso la barrera del aire viciado, mientras que la quema de la vela del camino del silencio que regresaba formó un pasaje temporal sobre sus cimientos. Este era un camino muy oscuro y sinuoso. A ambos lados del camino se superponían innumerables sombras fantasmales, parecidas a 100 fantasmas que llevaban un ataúd. Un ganso solitario llevaba una vela, rompiendo la cortina celestial, y lo logró. Por un momento, el ejército Ingiao estalló en vítores y el sonido resonó en los cielos. Intradebr. Él es el salvador de la ciudad inmortal del Libro Blanco, el líder sabio de mi vida. El corazón de Luosi tembló ferozmente, aunque su rostro no mostró ningún cambio. Mientras el padre de Jiao Ma se sentía tan vigorizado que casi se quedó entumecido. Inchi saltó de emoción, gritando, «¡Increíble, Xiao Ma, eres increíble!». Nin Suo se giró para mirarla y mostró una sonrisa brillante. «Qingbin, realmente me ayudaste mucho». Reconocida por la persona que le gustaba, Inchi colocó sus manos sobre sus caderas, dejando escapar una risa cordial. Qin quería hablar pero dudó y su mirada se complicó. El dios maligno de la tierra estaba desconcertado. ¿Qué es esto? Nunca esperó que elegir la estrategia defensiva más segura terminara siendo levantar una piedra solo para dejarla caer con su propio pie. Si lo hubiera sabido, bien podría haberse protegido con el límite de formación del gran conjunto. Qingbin, necesitamos incorporar a Luosi a nuestro ejército. Nin Suo comandó de inmediato. Inchi asintió y respondió con un fuerte mu. Luosi, ¿nos lo ordenarás? Nin Suo empleó sin duda. Luosi sintió una ola de confianza y emoción, pero permaneció aparentemente tranquilo y rápidamente ordenó a todo el ejército que se marchara. El ejército Ingiao avanzó por el estrecho y sinuoso camino, corriendo hacia el núcleo del altar. Ese es, el altar. Esta es el área central. Jajaja, sigue al joven maestro Jiao Ma hasta la victoria final. El ejército Ingiao vio el gigantesco altar de inmediato y su moral se elevó. Maldita sea. El dios maligno de la tierra casi hizo pedazos sus dientes. Presionado por las circunstancias, solo pudo detener la erosión temporal del ataúd de hielo para lanzar un asalto frontal contra el ejército Ingiao. Transformando el nivel espiritual. El poderoso aura del dios maligno de la tierra fue desenmascarada, lo que provocó que el ejército Ingiao se estremeciera en su totalidad. Nadie esperaba que quedara una figura tan colosal. ¿Cómo podrían luchar contra esto? Incluso con un ejército de cultivo, el oponente estaba transformando el nivel espiritual. La brecha en los niveles de cultivo era demasiado grande. El ejército Ingiao por sí solo no pudo cerrar esta brecha. Quédate en el pasaje, todo el poder militar, suministramelo. Luosi, al ver esto, no se atrevió a correr ningún riesgo, apretó los dientes y se enfrentó al dios maligno de la tierra. Nin Suo, Inchi y los demás estaban demasiado distantes del nivel del espíritu transformador en cuanto a fuerza de cultivo. Incluso con poder militar y esas palancas, era insuperable. El ejército Ingiao era, después de todo, un ejército nuevo. En realidad, incluso si hubiera un ejército del más fuerte del mundo, con suficiente poder militar para aprovechar el nivel del espíritu transformador, Nin Suo y Inchi no podrían soportar una fuerza externa tan inmensa. Sus cuerpos físicos, almas, dantianos y otras dotaciones todavía estaban limitados por sus niveles de cultivo y no podían soportar una fuerza externa tan vasta. Luosi salió disparado como un rayo, interactuando directamente con el dios maligno de la tierra en el aire. ¡Boom! Con una estruendosa explosión, el dios maligno de la tierra permaneció en su posición original, retrocediendo solo ligeramente, mientras Luosi volaba hacia atrás.
Todo el cuerpo de Luosi estaba entumecido hasta el punto de perder sensibilidad, y el puño que había usado en el choque estaba completamente desprovisto de sensibilidad. El dios maligno de la tierra medía casi 1 metro de alto, completamente negro, aparentemente tallado directamente en la más antigua de las montañas de hierro. Su enorme textura musculosa se parecía a un antiguo lecho de río reseco y agrietado, cada barranco notablemente profundo, exudando una impresión de peso inigualable. Vetas espesas, de color rojo oscuro y fervientes, como corrientes de lava unidas a las profundidades del subsuelo, eran apenas visibles. Solo la forma exudaba un aura formidable. Separación divina. Ninsu, In-Chi y otros abrieron los ojos. Incluso genios como ellos, fue la primera vez que presenciaron una presencia en el nivel del espíritu transformador con sus propios ojos. La expresión de Luosi se volvió tan grave como nunca antes. Un solo enfrentamiento lo hizo profundamente consciente de la enorme brecha que había entre ellos. Joven maestro, no puedo aguantar mucho. Mientras transmitía a través de la transmisión del sentido divino a Ninsu, también recuperó un carro de la guerra de bronce. Luosi se paró encima del carro, cargando hacia el dios maligno de la tierra. Boom boom boom. Su feroz choque, cada colisión similar a un meteorito que impacta la tierra, creó aterradoras ondas sonoras que resonaron en el espacio circundante. Con la ayuda de un carro de guerra de Magic Treasure Level, Luosi compensó la diferencia en fuerza física. Sin embargo, todo el ejército Ingiao parecía sombrío y su aliento se debilitaba. Este carro de guerra consumía poder militar, siendo un arma. Cuando se utiliza maná normal para el consumo, a menudo produce el doble de resultados con la mitad del esfuerzo. El poder militar es todo lo contrario. Luchando al nivel del espíritu transformador, el consumo de poder militar es verdaderamente aterrador. El ejército Ingiao ya había descansado y estaba en excelentes condiciones, pero después de algunas rondas de enfrentamientos, ya no pudieron resistir. Esto obligó a In-Chi a revelar su carta del triunfo antes de tiempo, utilizando los suministros militares almacenados. Los suministros militares ya eran escasos y ahora se consumían rápidamente para compensar el enorme déficit de poder militar, impidiendo que todo el ejército colapsara inmediatamente. Luosi maniobró el carro de la guerra de bronce, dando vueltas constantemente alrededor del dios maligno de la tierra. Después de otra colisión, el carro de la guerra del bronce retrocedió una docena de escalones y aparecieron numerosas grietas en su superficie. De pie en el carro, a Luosi le resultó difícil mantener el equilibrio y casi se cae. El dios maligno de la tierra aprovechó la oportunidad y de repente levantó su gigantesco brazo de hierro. Artes marciales, puño que rompe montañas. Ningún hechizo llamativo brilla, solo el golpe más simple y directo. El aire viciado que había delante se comprimió directamente formando una pared de aire. El espacio gimió bajo la presión insoportable. La superficie del puño reveló venas de sangre fundida de color rojo oscuro, que de repente se aceleraron, lo que le dio al puñetazo un calor terriblemente alto. El corazón de Luosi se enfrió, con su rica experiencia en combate, sabía que no debía ser golpeado. Arte militar, oscuridad cubre a Chen Kan. Exteriormente giró el carro hacia los aliados, pero en realidad se retiró abruptamente. ¡Bam! Aunque el golpe del dios maligno de la tierra fue aterrador, finalmente golpeó el espacio vacío. Luosi escapó por poco del desastre, frunció el ceño y mostró una expresión pesada. El daño acumulado al carro de la guerra de bronce resultó en una disminución de la velocidad y la defensa, lo que le hizo aún más difícil lidiar con el dios maligno de la tierra. En su momento ocupado, Luosi miró el pasaje y notó el estado débil del ejército Ingiao. Este nuevo ejército es todavía demasiado débil. El poder militar proporcionó luchas para apoyar este carro de guerra. Si estuviera al mando de un ejército prohibido completo, tendría confianza en aprovechar su poder militar para luchar en múltiples rondas contra el dios maligno de la tierra. Pero ahora sabía que solo podía confiar en sí mismo. Luosi gritó con severidad, vertiendo una gran cantidad de maná del alma naciente en el carro debajo de él. Zumbido. El carro emitió un brillo de bronce, con halos fluyendo sobre las numerosas runas del carro, y llevando a Luosi de repente se desvió hacia un lado para evitar por poco otro golpe del dios maligno de la tierra. ¡Boom! El Mountain Shattering Fest raspó la parte trasera del carro y se estrelló. ¡Crack!
Solo la presión del puñetazo pasó rozando y la parte trasera del carro emitió un escalofriante crujido. El brillo del bronce se atenuó un poco instantáneamente. Lucy se sintió como si lo hubiera golpeado un fuerte martillo y se le apretó el pecho. En una situación de batalla así, solo puedo atacar en lugar de defender, esforzándome con todas mis fuerzas por ganar tiempo. Soportó el shock, una mirada feroz brilló en sus ojos, sabiendo que la evitación pasiva solo conducía a un callejón sin salida. Lanzó una caña de pescar, atada con la línea de transporte del río del olvido, y el gancho de las 3 vidas colgó de la línea. Empleó la habilidad de pescar, el anzuelo se movía con un espíritu excepcional, llevando la línea, brillaba como un rayo alrededor del físico del dios maligno de la tierra. Al momento siguiente, el dios maligno de la tierra quedó fuertemente atado por el hilo de pescar. Lucy derramó toda su fuerza y mana, la línea se contrajo bruscamente, incrustándose profundamente en el cuerpo del dios maligno de la tierra. El gancho se elevó hacia el cielo, descendiendo verticalmente hacia la frente del dios maligno de la tierra. El dios maligno de la tierra luchó en su lugar, un espeso humo negro brotaba de los agujeros de su cabeza. El humo negro se acumuló en las nubes, bloqueando el gancho. Crack, crack. La expresión de Lucy cambió ligeramente. El gancho y la línea estaban bien, pero la varilla empezó a mostrar grietas densas. Lucy no es rival para esta divina separación. Debo correr contra el tiempo para llegar al altar y perturbar por completo el complot de un siglo del señor de Guanchuan. Ninsue ya había comenzado a actuar. Sin embargo, incluso con el altar justo frente a él, tuvo que detener sus pasos. El agua del río crecía sin cesar. Fue bloqueado por un afluente Guanchuan. El afluente, como un cinturón de jade, rodeaba el altar. Ninsue intentó abrirse paso desde cualquier dirección, pero fluyó hacia allí, creando obstáculos. Esta es el agua del río del olvido, ¿cómo puedo cruzarlo? Ninsue no tuvo más remedio que detenerse, contemplando profundamente una forma de abrirse paso. Capítulo 917. Capítulo 322. El mal de la tierra destroza la roca. El punto central del plan centenario del señor de Guanchuan, y también su punto final, la plataforma de la ceremonia del sacrificio de la transformación del fantasma celestial, estaba ahora justo antes de Ninsue. Ninsue también ya había cumplido las 3 condiciones necesarias para ascender a esta plataforma. Sin embargo, el afluente Guanchuan que rodea la plataforma formó el último obstáculo. Solo un paso más, rompiendo esta última barrera, y lo lograré enormemente. Ninsue pensó para sí mismo. Al ver un afluente del Guanchuan aquí, Ninsue se sorprendió inicialmente, pero rápidamente lo aceptó. Después de todo, no fue sorprendente que el inframundo Guanchuan, tomando su nombre del río del olvido, tuviera varios medios para utilizar el río. Uno debe saber que la capital de la ciudad inmortal del inframundo Guanchuan está situada justo en el río del olvido. ¿Pero cómo cruzó este río? Madre y el líder están tomando otra ruta, apuntando directamente a la ciudad inmortal de Guanchuan. Tienen que enfrentarse al verdadero río del olvido, no a este afluente que tengo delante. Mamá debería tener una manera de cruzar el río, pero ¿por qué no me lo dijo? Además, ¿dónde está la verdadera forma del señor de Guanchuan? Ninsue entró en este campo de batalla central por primera vez, sin saber nada sobre los enfrentamientos anteriores entre el señor de Guanchuan y varias figuras formidables. Esta separación divina del elemento tierra, supongo que pertenece al señor de Guanchuan. Su verdadera forma no ha aparecido hasta ahora, tal vez esté gravemente lesionada o limitada en un punto clave dentro de la plataforma. Mientras tanto, el brillo de la sangre en la plataforma estaba disminuyendo lentamente. Ninsue adivinó en secreto. El desvanecimiento completo del brillo de la sangre significa la finalización de esta ceremonia de sacrificio. Aún así, la pregunta crucial sigue siendo, ¿cómo atravesar este afluente del Guanchuan? Ninsue recordó inmediatamente el poema del presagio. La marea fantasma sube, amenazando el libro blanco. El cisne solitario lleva una vela, rompiendo las cortinas del cielo. La estrella invitada brilla en el norte del centro literario y, a medida que se enciendan las innumerables linternas, la tribulación se autodestruirá. Este poema carece de pistas que me ayuden a superar el flujo de Guanchuan. ¿Qué debo hacer?
Ninsuo cayó en la confusión y dejó que sus pensamientos se dispersaran. Soy el elegido de la vida del mundo mortal, el salvador de la ciudad inmortal del libro blanco, la tribulación humana para el señor de Guanchuan. Debe haber una respuesta para cruzar, no puede ser un callejón sin salida. Quizás para cruzar el río la respuesta esté en mis manos. Justo ahora, después de haber sacado la vela del camino del silencio que regresaba del cinturón de almacenamiento para resolver el problema de la barrera turbia, Ninsuo comenzó nuevamente a usar su sentido divino, escaneando constantemente sus pertenencias. Pronto, su sentido divino se fijó en el barco espiritual de respiración fetal. ¿Puede este barco llevarme a través del río? Ninsuo acarició instintivamente el anillo mecánico, solo para encontrarlo tan inactivo como la muerte. Los pensamientos de Ninsuo cambiaron. ¿Qué pasa si cruzo la rama del tiempo sin usar ningún artefacto, solo nadando? Mientras sostenía esta idea, el anillo mecánico permaneció en silencio. Un atisbo de preocupación pasó por los ojos de Ninsuo y detuvo su movimiento de caricia. Tanto su mirada como sus pensamientos se dispersaron, y varias ideas surgieron en su mar divino. Sus ojos recorrieron el ataúd de hielo flotante y surgió un pensamiento. Este ataúd de hielo se parece a la vela del camino del silencio que regresa. Sella un par de tesoros mágicos de tijera. Antes de llegar, la separación divina del elemento tierra todavía estaba atacando al ataúd de hielo. Claramente, el ataúd de hielo, dejado por alguna figura poderosa, selló una de las cartas de triunfo del señor de Guanchuan durante la batalla. Estos tesoros mágicos de tijera deben ser importantes para el señor de Guanchuan, de lo contrario, su oponente no los manejaría tan meticulosamente. Y la separación divina del elemento tierra intenta recuperar los tesoros erosionando el ataúd de hielo. Ninsuo no sabía que el ataúd de hielo en realidad fue transformado a partir de la vela del ataúd de hielo del abismo frío por el señor del fuego fantasma. La mirada del joven se fijó en el ataúd de hielo, lo que provocó que su cuerpo temblara sutilmente. El cuerpo de la vela del camino del silencio que regresa es un ataúd de hielo, y este también lo es. Apariencias similares, ¿podría ser un arreglo divino que me proporcione una pista a propósito? Ninsuo entrecerró los ojos, sondeando con su sentido divino mientras lo examinaba cuidadosamente, pensando naturalmente en la siguiente capa. Este ataúd de hielo irradia aire frío, siendo atributo yin y también atributo de hielo. ¿Podría congelar el afluente Guanchuan? En realidad, probar esto es sencillo. Ninsuo metió la mano en su cinturón de almacenamiento. Al momento siguiente, levantó la mano y arrojó una gran cantidad de golondrinas doradas mecánicas. Las golondrinas se juntaron y volaron rápidamente hacia el ataúd de hielo en lo alto del cielo. Mientras Ninsuo reflexionaba sobre cómo maniobrar el ataúd de hielo para acercarse al afluente Guanchuan, el dios maligno de la tierra inmediatamente tomó acción. ¡Boom! El aire turbio arremetió como un látigo parecido a una serpiente, casi acabando con la bandada de golondrinas doradas, dejando solo 2 o 3 volando hacia el ataúd de hielo. Al ver esto, Ninsuo quedó estáticamente sorprendido. La acción del dios maligno de la tierra confirmó en cierta medida sus recientes especulaciones. Por supuesto, también podría ser la estratagema deliberada del dios maligno de la tierra o un apego excesivo al tesoro mágico de las tijeras. Pase lo que pase, Ninsuo al menos descubrió un posible punto de avance. Inmediatamente eliminó más artefactos mecánicos, manipulándolos para que se dispersaran en cúmulos estelares dispersos, cargando una vez más hacia el ataúd de hielo en el cielo. La atención del dios maligno de la tierra se desvió una vez más. En poco tiempo, el carro de la guerra de bronce ya estaba golpeado y magullado. A pesar del minucioso cuidado de Luosi, la presión del dios maligno de la tierra fue abrumadora, dejándolo sin tiempo para cuidar el carro en muchos momentos. Los vastos abismos eran impactantes de contemplar. Viejo amigo, espera un poco más. Luosi albergaba un profundo afecto por el carro, sabiendo que sería destruido en esta batalla, sintiendo dolor pero decidido en un espíritu de batalla inquebrantable. Una vez que el carro fuera destruido, solo a él le resultaría aún más difícil resistir al dios maligno de la tierra. La única esperanza residía en que Ninsuo lograra un gran avance. De pie en el carro de la guerra de bronce, Luosi vio al dios maligno de la tierra actuar nuevamente, pero no fue contra él, fue para exterminar a las golondrinas doradas mecánicas. Capítulo 918.
Capítulo 322. El mal de la tierra destroza la roca. Parte 2. Ese ataúd de hielo es la clave. Lucy quedó conmocionado al instante y se dio cuenta de este punto en una fracción de segundo. Su mirada se dirigió inmediatamente a Ninsuo, maravillándose en silencio, como era de esperar. Él es verdaderamente mi sabio señor, descubriendo la clave de la victoria tan rápidamente. Aprovechando esta oportunidad, Lucy rápidamente lanzó un hechizo para curarse a sí mismo. Había estado reteniendo solo al dios maligno de la tierra, casi sin tiempo para descansar. Ahora, con la oportunidad, naturalmente aprovechó cada segundo. ¡Maldito mocoso! El dios maligno de la tierra rugió, extremadamente furioso. Ninsuo, ubicado detrás de Lucy, siguió disparando golondrinas doradas mecánicas continuamente. El costo de estas golondrinas doradas mecánicas era casi insignificante para el señor de Wangchuan. El cultivo de Ninsuo en la etapa de establecimiento de la fundación era para él como una hormiga a sus pies. Sin embargo, fue esta misma hormiga, utilizando estas golondrinas doradas mecánicas increíblemente baratas, la que logró contener a su clon del dios maligno de la tierra en este momento crítico. No es de extrañar que el dios malvado de la tierra estuviera tan frustrado. Lucy se sintió muy aliviado. No solo se curó adecuadamente a sí mismo, sino que también tuvo tiempo libre para estabilizar la situación con el carro de la Guerra del Bronce. Por lo demás, según el estado anterior, la situación del carro de guerra era extremadamente preocupante y Lucy consideró bastante razonable que pudiera colapsar totalmente en el momento siguiente. Elemento tierra, el mal de la tierra destroza una roca. El dios maligno de la tierra extendió sus brazos, con las palmas hacia el cielo. Un torrente de maná brotó a su alrededor, liberando olas tras olas. Las olas de maná se extendieron rápidamente, dispersándose a través de la enorme barrera de miasma que envolvía todo el campo de batalla del altar. El miasma tierra pulmón hirvió como si estuviera siendo calentado, cayendo violentamente y condensándose rápidamente, formando rocas gigantescas. Las rocas volaron como lluvia, llevando a Earth Evo, disparando hacia el campo de batalla del altar. La energía malévola de las piedras voladoras aumentó ferozmente, con un poder impresionante. Variaban en tamaño. Los más grandes eran tan grandes como dragones y elefantes, los más pequeños eran al menos del tamaño del carro de la guerra de bronce de Lucy. Una gran cantidad de piedras voladoras se estrellaron contra el grupo mecanismo Golden Swallow, causando numerosas víctimas. Lucy conducía el carro de la guerra de bronce, esquivando aquí y allá bajo la lluvia de piedras voladoras, en un estado bastante lamentable. Si me golpeara con fuerza uno, podría perder la vida. Ninsuo comenzó a sudar frío en la frente y arrojó urgentemente la ficha mecánica. Mecanismo, armadura de hierro. La ficha se transformó en una armadura de batalla mecánica. La golondrina dorada corta las nubes, la armadura cubre el cuerpo. La armadura de hierro se desmontó y la rueda del núcleo dorado de los 5 elementos giró y se adhirió al pecho de Ninsuo. El hueso espinal se adhirió a su espalda. 2 espejos divisores divinos emitían simultáneamente luz plateada. Bajo la guía de la luz plateada, la armadura del brazo y la armadura de las piernas se encajaron con precisión en su lugar. El cinturón se enrollaba como una serpiente verde, emitiendo luz espiritual, formando una película de luz que cubría todo el cuerpo de Ninsuo. KKK. El casco, la armadura del pecho, la armadura del brazo, la armadura de las piernas y las alas doradas mecánicas en la espalda, todos conectados, contrayéndose relativamente para adaptarse perfectamente al físico de Ninsuo. Con la ayuda de la armadura de batalla mecánica, Ninsuo salió corriendo, esquivando una Earth Evil Shattering Rock, comenzando oficialmente una guerra móvil. Al ver esto, Lucy ordenó decisivamente, Ejército Injiao, retírense más allá de la barrera del miasma. Inchi apretó los dientes, algo vacilante. Vio a Ninsuo precipitarse hacia las rocas voladoras, extremadamente preocupada, queriendo luchar junto a su amada. Inyan, sin embargo, sostuvo el hombro de Inchi, alejándola. No puedes volar, ir allí solo sería una carga, sal rápido. No lo haré. Inchi se negó, si voy a morir, moriré con Xiao Ma. Inyan exclamó, chica tonta, definitivamente ganaremos. El destino está de nuestro lado. La orden militar de Luosi es extremadamente correcta. Necesitamos preservar todo el ejército,
proporcionando poder militar a esos dos. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. El papel que desempeñamos también es extremadamente crucial. In-chi comprendió que su padre tenía razón y se dejó arrastrar. Cuando estaba a punto de retirarse por completo de Kojin, luchó para liberarse. Me quedaré en el pasillo para ver pelear a Xiao Ma. Me uniré a la batalla si es necesario. In-yan dudó por un momento y finalmente apretó los dientes. Chica estúpida, recuerda, eres la comandante de nuestro ejército, mantenerse con vida para comandar el ejército Injiao es más útil para ellos. Papá, toma esto. In-chi tomó algo de su pecho y se lo arrojó a In-yan. In-yan lo recibió y vio que era un campamento del festival de equipo militar. El padre biológico de In-yan y Xiao Ma tomó el mando del ejército Injiao y regresó al anterior campo de batalla de la Nube Negra para guarnecer. In-yan liberó el campamento del festival, lo que permitió al ejército Injiao guarnecerse y descansar. Con el campamento militar como escudo, los soldados del ejército Injiao se sintieron mucho mejor. Luego, el padre biológico de Xiao Ma condujo a un grupo fuera del campamento, dispersándose y limpiando activamente el campo de batalla. Antes no tenían tiempo, ahora necesitan saquear el mayor botín posible, reponer sus tropas y transformarlas en suministros militares. Actualmente, los suministros militares del ejército Injiao ya están en crisis. Y con abundantes suministros militares, pueden lograr más. Ya sea usando las artes militares, fantasma del dinero, dinero para salvar vidas, o sirviendo como sacrificios en el altar para atraer dioses fantasmas en busca de ayuda, todo es posible. Ninsuo también notó que el ejército Injiao se retiraba. Respiró aliviado y miró con aprecio a Luozi. La situación de Luozi era incluso más peligrosa que la suya, recibiendo constantemente la atención concentrada del dios maligno de la tierra, pero aún así comandó la batalla con una visión muy clara de la situación. Pero así, no podré ver el estatus del ejército Injiao. Si hay una oportunidad más adelante, primero debo plantar el hilo colgante de vida en In-chi y otros. La unidad militar no estaba con Ninsuo, lo que le hizo perder el control del ejército Injiao. A continuación necesito asignar poder militar. Ninsuo transmitió sus pensamientos a Luozi. La respuesta de Luozi fue concisa, recibido. Tal como dijo In-yan, el poder militar del ejército Injiao es una ayuda crucial. Sin la influencia del poder militar, Ninsuo no tendría forma de abrir el poder de combate a nivel de alma naciente. Y solo poseyendo tal poder podrá cumplir con el estándar mínimo para unirse a esta batalla increíblemente peligrosa. Luozi también necesitaba ayuda de poder militar. Sin el apoyo del poder militar del ejército Injiao, es posible que ya haya resultado gravemente herido en este momento. El cielo estaba completamente negro, con innumerables rocas de color marrón amarillento rompiéndose a toda velocidad por todas partes. Ninsuo, que llevaba la armadura Han de hierro, parecía una luz dorada que se refractaba continuamente hacia adelante en el aire. Desde el principio, había desbloqueado el límite de seguridad de Ironhand Armor, liberando su velocidad máxima. Las llamas disparadas desde la formación Lengua de Fuego eran increíblemente feroces, y cada giro de emergencia hacía gemir la armadura Han de hierro. Una roca gigantesca del tamaño de un elefante silbó hacia él desde un costado. Ninsuo movilizó su sentido divino, arrojando más de una docena de golondrinas doradas mecánicas, chocando directamente contra él. Bang bang bang. Siguieron una serie de sonidos explosivos, con las mecánicas Golden Swallows y la enorme roca pereciendo juntas. Innumerables fragmentos de roca volaron por todas partes, algunos todavía golpeando a Ninsuo. La armadura Han de hierro era como si la martillaran continuamente, con finas grietas que aparecían en los patrones del Earth Shield Array. Ninsuo hizo todo lo posible y apenas mantuvo su trayectoria de vuelo. La velocidad de la armadura Han de hierro era demasiado rápida y el impacto lateral desviaba fácilmente la dirección. Y bajo esta lluvia de rocas voladoras, perder el control de la dirección casi con certeza resultaría en una colisión con una roca enorme, que terminaría de manera similar a las golondrinas doradas mecánicas sacrificadas. Más rápido, solo un poco más rápido. Ninsuo apretó los dientes. La armadura Han de hierro atravesó locamente los huecos de las gigantescas rocas, coqueteando constantemente con la vida y la muerte. La resistencia del viento era aterradora.
Aunque las alas doradas con la formación del ejército rompiendo tigres blancos atravesaron el aire, Ninsuo todavía sintió que muchas veces toda la armadura de batalla mecánica se sumergió repentinamente en barro pegajoso. No, estas rocas gigantescas están causando problemas. Ninsuo se dio cuenta inmediatamente de que algunas rocas ejercían una fuerza repulsiva, mientras que otras atraían objetos. El denso Earth Evo que emanaba de las rocas también estaba afectando negativamente a la armadura de batalla mecánica. La armadura de hierro negra del pecho se volvió rojiza y emitía un olor carbonizado. Bajo la influencia de Earth Evo, el Earth Shield Array falló gradualmente y la temperatura dentro de la armadura de batalla mecánica aumentó rápidamente, como un vapor, haciendo que Ninsuo sudara profusamente, empapando su ropa. El Dual In Return Flow Array también comenzó a tener problemas. La película de aire amortiguadora que formaba era tan delgada como el papel. Cada giro de emergencia provocaba un dolor intenso y sordo en el cuerpo de Ninsuo colocado en la armadura. Capítulo 919, capítulo 323, la verdadera forma despierta. En medio de las rocas gigantes que se afectaban entre sí, uno fue empujado repentinamente hacia Ninsuo por una fuerza repulsiva. La roca se desvió de su dirección anterior y Ninsuo estaba de paso. ¡Rápido! En ese momento, el corazón de Ninsuo se sintió como si lo agarrara una mano helada, saltando instantáneamente a su garganta. Sus piernas se juntaron mientras las llamas salían disparadas de sus palmas hacia atrás, acelerando con todas sus fuerzas, añadiendo nuevamente apoyo al poder militar. La velocidad de la armadura de hierro rompió récords, dejando atrás con éxito la roca gigante. La rueda del núcleo dorado de los 5 elementos giraba salvajemente hacia su pecho, emitiendo una luz cegadora, con el poder del elixir saliendo como una compuerta, sosteniendo este aterrador consumo. Las alas doradas de su espalda seguían cortando el aire, produciendo un chillido continuo y ensordecedor, como seda rasgada. Ocasionalmente liberaba varias, o incluso una docena de golondrinas doradas mecánicas, maniobrándolas para colisionar con las rocas voladoras. A veces perecieron juntos, otras veces alteraron la trayectoria de la roca gigante, forjando un camino para Ninsuo. HMPH. El dios maligno de la tierra vio a Ninsuo todavía acercándose al ataúd de hielo y aplaudió con las palmas frente a su pecho. En el momento siguiente, Earthman Miasma rodó hacia abajo, formando una pequeña isla sobre la cabeza de Ninsuo. Un inmenso terror se apoderó de Ninsuo. Ninsuo no necesitaba mirar hacia arriba, su sentido divino escaneó los alrededores, haciéndolo muy consciente de su peligrosa situación. La gigantesca roca de arriba era tan enorme como una isla, derrumbándose como un trozo de cielo cayendo, con una fuerza imparable y aplastante, cayendo pesadamente. Una enorme sombra envolvió a Ninsuo y la aterradora fuerza gravitacional redujo drásticamente su velocidad. En ese momento, todos los conjuntos de la armadura de hierro estaban llorando. Ninsuo lanzó una gran cantidad de golondrinas doradas mecánicas. Las golondrinas doradas se estrellaron contra el enorme objeto como polillas ante una llama. Las ardientes explosiones fueron tragadas instantáneamente por el leviatán, apenas haciéndolo temblar. Ninsuo reunió todos los medios a su disposición para correr a toda velocidad. No hay escapatoria. Ninsuo calculó el resultado y una fría desesperación brotó dentro de él. Pequeña mamá. In-Chi exclamó. Ella todavía estaba en el pasillo y había presenciado la escena. La chica del clan fantasma corrió sin pensar. Las lágrimas brillaron al caer durante su sprint. No a tiempo, no a tiempo. No, pequeña mamá. No, no. Con urgente prisa, parecía como si una tormenta de relámpagos surgiera dentro de su mar divino. Innumerables pensamientos surgieron y se extinguieron en un instante. Recordó los libros militares anteriores, con el deseo de salvar a su amado en su corazón. ¿Hay alguna manera? Para hacer que la velocidad de la pequeña mamá sea aún más rápida, solo un poco más rápida. Este deseo era tan fuerte que In-Chi de repente comprendió un arte militar en el acto. Arte militar, la velocidad es esencial en las tácticas militares. Esta es la táctica militar más clásica y comúnmente utilizada, pero In-Chi nunca la había comprendido hasta ahora. Ante la crítica situación, el extraordinario talento militar de la niña quedó excluido, lo que le permitió no solo comprenderlo sino también ejecutarlo con éxito en el acto.
El poder militar se consumió significativamente. La velocidad de Ninsuo se disparó abruptamente. La aterradora propulsión se sentía como un martillo gigante, golpeando ferozmente la espalda de Ninsuo. Zumbido, crujido. Elmech emitió un estruendo de horror que puso los nervios de punta, como si estuviera a punto de desintegrarse al segundo siguiente. En ese instante, la visión de Ninsuo se atenuó, la sangre se acumuló alrededor de los bordes de su vista y sus globos oculares casi estallaron. La agonía en su cadera y espalda alcanzó su punto máximo, incluso podía oír el crujido de sus huesos tensos bajo la presión. La armadura de hierro pareció convertirse en un rayo de luz dorada, abriendo paso a la fuerza bajo la supresión de la roca gigante que aplastaba al mundo. Vaya. Justo cuando la roca del tamaño de una isla estaba a punto de pulverizarlo por completo, la armadura de hierro, con un estruendo sónico ensordecedor y una llama de cola alargada, en un ángulo extremadamente preciso que casi rozaba la superficie de la roca gigante, desafiantemente atravesó el borde de la destrucción. Increíble. Ninsuo salió de esa sombra de muerte segura. Y el gigantesco ataúd de hielo estaba justo delante, no muy lejos. El impulso de Ninsuo disminuyó ligeramente cuando se estrelló contra la cola del ataúd de hielo. Colocó sus manos contra el ataúd de hielo y comenzó a empujarlo con todas sus fuerzas hacia el afluente Guangchuan. El ataúd de hielo comenzó a caer y su velocidad aumentó. Su aura terriblemente fría se extendió desde las palmas de la armadura de hierro, provocando una erosión aterradora en Ninsuo. Al principio, era manejable. El aura fría enfriaba efectivamente la armadura de batalla excesivamente sobrecalentada. Pero pronto, Ninsuo empezó a temblar de frío. La temperatura cayó tan rápidamente como si hubiera caído de Flame Mountain a una cueva de hielo milenaria. Ninsuo apretó los dientes, empujando el ataúd de hielo con todas sus fuerzas y negándose a soltarlo. El dios maligno de la tierra rugió de ira. Incluso con todo su esfuerzo, no pudo detener a Ninsuo, quien había movido con éxito el ataúd de hielo. No se debe permitir que el ataúd de hielo caiga en el afluente Guangchuan. La batalla entre el señor de Guangchuan y Jin Hyu ya había revelado el poder de la vela del ataúd de hielo del abismo frío. Este último casi había congelado todo el afluente del Guangchuan. ¡Para! El dios maligno de la tierra rugió, con un humo negro que brotaba de encima de su cabeza, convirtiéndose instantáneamente en un rojo oscuro intenso. El humo rojo oscuro se tejió en una mano colosal que cubría el cielo, envuelta en poder destructor del mundo, abofeteando despiadadamente a Ninsuo. La cobertura de la huelga no fue grande, pero se centró en Ninsuo. Al ver que la distancia se acercaba rápidamente, Luozi gritó, apretando la caña de pescar llena de grietas con todas sus fuerzas y lanzando el anzuelo. Habilidad de pesca, enganchando al mundo. Din. Se escuchó un sonido extremadamente nítido, como cristales de hielo rompiéndose en una taza vidriada. El gancho de las 3 vidas apareció dentro del dios maligno de la tierra. Luozi sacudió violentamente la vara. ¡Vas! La caña de pescar tembló violentamente, emitiendo gemidos de tensión insoportable. Rugido. El dios maligno de la tierra dejó escapar un aullido de dolor sin precedentes. Su cuerpo tembló severamente y la mano de humo de color rojo oscuro que controlaba de repente se salió de control, dispersándose más de la mitad, y su poder se desplomó. Ninsuo sintió que la presión disminuía y la nube de la muerte se dispersó una vez más. Contacto. Capítulo 920. Capítulo 323. La verdadera forma despierta. Parte 2. La armadura de hierro expulsó una lengua de llama de más de 1 metro de largo y, en un estado cercano al colapso, impulsó al ataúd de hielo a acelerar gradualmente. El aterrador aire frío del ataúd de hielo había corroído gravemente a Ninsuo, provocando que sus manos y brazos perdieran sensibilidad. El pesado ataúd de hielo, bajo el empujón que puso en riesgo la vida de Ninsuo, ganó velocidad como la cabeza de un martillo de guerra de hielo lanzado por el inmortal del espíritu colosal, atravesando la distancia final y sumergiéndose en el afluente Guangchuan. Plop. Crack. Crack crack. Crackle. Centrada alrededor del ataúd de hielo, el agua del río del olvido se congeló instantáneamente. La escarcha blanca se extendió rápidamente a través del afluente, convirtiendo el agua del río en hielo sólido de color blanco intenso donde quiera que llegara. No.
el dios maligno de la tierra rugió, enfurecido, cargando hacia el afluente Guangchuan. La caña de pescar de Luosi se rompió centímetro a centímetro en su mano, y él mismo se arrodilló sobre el carro de la guerra de bronce, escupiendo un bocado de sangre. Inchi ya se había desplomado en el pasillo, exhausta y sangrando por 7 orificios, casi muriendo por abusar de su mente. Con su última pizca de fuerza, luchó por mantener los ojos abiertos, finalmente se relajó y se desmayó por completo cuando vio a Ninsu empujar con éxito el ataúd de hielo hacia el afluente. ¡Éxito! Ninsu se regocijó. La armadura de hierro que llevaba encima completó su misión, alcanzando su límite, y con aterradoras cicatrices y deformaciones, se cayó de Ninsu pieza por pieza. He congelado el afluente, ahora puedo subir al altar. Incluso con el dios maligno de la tierra persiguiéndolo, Ninsu se sintió alegre. Porque luego ya no quedaban defensas en el altar. Él podría tomar completamente la iniciativa, coordinándose con Luosi para distraer y acosar constantemente al dios maligno de la tierra. Pero en ese momento, el cuerpo principal del señor de Guangchuan en el afluente Guangchuan de repente le abrió los ojos. Sintió peligro y se despertó sobresaltado de su sueño. En un instante comprendió la situación. El sentido divino y el mana se activaron rápidamente, provocando una ola impactante en el afluente Guangchuan. La velocidad de congelación disminuyó repentinamente en un 80%, enfrentando resistencia. El río creció, formando corrientes oscuras y precipitadas, envolviendo el ataúd de hielo y arrastrándolo más profundamente hacia el agua. El cuerpo principal del señor de Guangchuan en el río se burlaba fríamente. «Buen muchacho, ¿eres mi mayor tribulación humana?» «No lo parece. Debería agradecerte por devolverme mis tijeras de dragón de inundación del inframundo». La expresión de Ninsu cambió de color. Sufría de información inexacta, sin saber que el cuerpo principal del señor de Guangchuan se escondía dentro del afluente. En un momento crítico, el señor de Guangchuan despertó inesperadamente. Controlaba el afluente Guangchuan y con un solo movimiento logró la propagación de las heladas. La lucha desesperada de Ninsu ahora parecía entregar activamente un tesoro al señor de Guangchuan. El contraste en el resultado hizo que Ninsu sintiera una fuerte sensación de asfixia. Debido a su acción, el aura del cuerpo principal del señor de Guangchuan se filtró, transformando el nivel espiritual. 2 entidades transformadoras a nivel espiritual, como se supone que Ninsu, un simple cultivador del establecimiento de la fundación, debe afrontar la situación. ¿No dijo Greybone Elder que me enfrentaría a la mayoría de los oponentes de Nascent Soul Level? ¿Calculó mal? En ese momento, Ninsu volvió a sentir desesperación. Ciudad inmortal de Guangchuan. Mansión del señor de la ciudad. Una figura infantil se movía rápidamente entre las estanterías, con pequeñas manos tocando continuamente los currículums en las estanterías. Con un toque, el currículum desapareció de su lugar original y fue trasladado a la pulsera de almacenamiento del niño. A su lado, el mayor de los Senhide se acarició la barba y asintió con satisfacción, comentando: «Tu base es realmente sólida, muchacho. La forma en que realizas la técnica básica de robo parece instinto». Sin embargo, tomar tantos currículums de funcionarios del inframundo Guangchuan no es de mucha utilidad. Para hacer un uso real de estos currículums, el requisito básico es consumir el poder nacional. Una condición secundaria es tener un puesto oficial más alto. Solo los funcionarios de alto rango pueden gestionar a los inferiores. No se puede aprovechar el poder del país Guangchuan y no se tiene una posición oficial en el inframundo Guangchuan. A lo sumo, estos currículums son solo para observación de inteligencia. Pero esta información tiende a ser superficial. Si quieres profundizar en asuntos privados, necesitarás una investigación personal o comprar a organizaciones de inteligencia. San Linton se secó la nariz, ¿es así? Habló mientras sus manos seguían moviéndose. Soltó una risita. Creo que es raro venir aquí una vez y se ha corrido un gran riesgo. No robar algunas cosas parece estar mal. Un ladrón nunca se va con las manos vacías. Aunque no sean muy valiosos, son útiles para el inframundo Guangchuan. Cada vez que pienso en la expresión que tendría el señor de Guangchuan al ver una estantería vacía, quiero reírme. Jejeje. Senhide también se divirtió y encontró que San Linton era cada vez más de su agrado.
San Lintón revisó todos los currículums de este lugar y luego se escapó con el anciano de su secta. Zheng Hide dirigió a San Lintón, atravesando sigilosamente la mansión del señor de la ciudad. Un equipo de cultivadores de patrulla bien equipados, cada uno de los cuales desplegaba diferentes métodos de detección, marchó en pasos ordenados. Ya sea debido a la partida del señor de Guanchuan o a la intrusión de Pienchetsken Raksasa, permanecieron completamente vigilantes, intensificando sus esfuerzos de patrulla. Zheng Hide agarró el brazo de San Lintong, saltó en el aire, se transformó en una sombra y se mezcló con los arbustos bajos. Técnica de robo, escape de sombras. La mente de San Lintong quedó asombrada. El arbusto estaba a plena vista, barrido por más de 10 métodos de detección, pero ninguno descubrió al dúo de la secta Bukongo oculto en su interior. Cuando los guardias rodearon el final del pasillo, Zheng Hide actuó. Tirando de San Lintong como un gato ágil, saltó y luego rebotó varios escalones, escalando la pared hacia el techo. Esto fue a plena luz del día. Los cultivadores que patrullaban tampoco pasaron por alto el escaneo de los tejados. Sin embargo, Zheng Hide siempre aprovechó sus lagunas de detección y optó por la acción correcta, ya sea acechando o avanzando con valentía. Cuando avanzó, lo hizo abiertamente, con audacia, aparentemente al límite. Pero nunca fue detectado. San Lintón abrió los ojos y exclamó interiormente, «¡Qué rica experiencia hay que tener para lograr tal destreza sigilosa!». Saltar sobre los tejados permitió a Zheng Hide y San Lintón pasar rápidamente por la compleja mansión del señor de la ciudad, acercándose rápidamente a su objetivo. Zheng Hide todavía sostenía el brazo de San Lintón, escondido a la sombra de un alero, evitando a varios equipos de patrulla. San Lintón se preguntó por qué Zheng Hide de repente dejó de moverse. Este último usó la transmisión del sentido divino para comunicarse en secreto. Este es el lugar. ¿Sol Lintón? Al estar tan cerca de Zheng Hide, no había detectado ningún método especial utilizado, sin saber que este último ya había realizado un reconocimiento del edificio. Zheng Hide llevó a San Lintón hasta el techo con agilidad silenciosa. El cuerpo de San Lintón se sentía ligero como el papel, como una sombra, siguiendo de cerca a Zheng Hide. Los delgados dedos de Zheng Hide se movieron aparentemente sin propósito en el techo, revelando un pequeño espacio solo lo suficientemente grande para un lince. Zheng Hide se agachó. San Lintón abrió los ojos y presenció de cerca cómo Zheng Hide parecía desuesado, su forma se encogía libremente, su peso desaparecía y fluía suavemente, fluyendo, hacia la habitación. Aterrizaron silenciosamente en el suelo de baldosas del interior. De pie sobre una pequeña baldosa, Zheng Hide no avanzó. San Lintong sintió que su cabello se ponía de punta y lo imitó, sin atreverse a moverse. Porque San Lintong sabía que el conjunto mágico defensivo que había dentro estaba intacto. Si fuera él, seguramente elegiría una puerta o ventana como punto de ruptura, intentando romper el conjunto antes de avanzar paso a paso. Pero Zheng Hide, con habilidad y audacia, se infiltró en el núcleo del conjunto en la ciudad del rey de Guangchuan, dentro de la mansión que sirve como mansión del señor de la ciudad y corte real del monarca. Los ojos nublados de Zheng Hide observaban la habitación, sus labios se movieron ligeramente, mostrando un rastro de desdén. Extendió su mano, realizando gestos vacíos, presiona y señala, sus dedos exudando luz espiritual, agitando ráfagas en el aire. En 3 respiraciones, terminó. Seguro. Avanzó con confianza. San Lintón respiró aliviado y comenzó a moverse libremente hacia adentro. Mirando a su alrededor, reconoció una bóveda del tesoro. Estantes organizados con diversos tesoros, categorizados y cada uno con formas únicas. Cuanto más observaba San Lintong, más curioso se volvía y se daba cuenta de que no sabía nada sobre estos tesoros. Capítulo 921, capítulo 324, robo virtuoso de tesoros. Esto es realmente raro. San Lintong, esforzándose por no regresar con las manos vacías, consumió numerosos libros y dominó en secreto el mercado negro, aprendiendo a través de la experiencia práctica, con una visión amplia. Está familiarizado incluso con los materiales de Underworld. Sin embargo, todos los tesoros que hay aquí están dentro de su punto ciego de conocimiento, completamente desconocidos. Zheng Hide, al notar la confusión y el deseo de San Lintón, caminó lentamente con las manos a la espalda hacia estos estantes,
Esta reserva puede considerarse la esencia de la ciudad inmortal de Guangchuan. El río del olvido es el río largo más famoso del mundo del inframundo, donde las almas que ingresan al río pierden constantemente sus recuerdos y emociones. A medida que estos recuerdos y emociones se descartan, las almas se liberan de las cargas y se vuelven cada vez más ligeras hasta que flotan hasta la superficie del río y finalmente llegan a la orilla. Y las almas en tierra no recuerdan nada, como un niño recién nacido, confundido y curioso por todo. Por eso, algunos también llaman al río del olvido el río del lavado del pecado o río nueva vida. Después de la introducción, Zheng Hide volvió a traer el tema. Todos estos tesoros tienen su origen en el río del olvido, especialidades únicas que rara vez se ven en otros lugares. Por eso es normal no reconocerlos. Por ejemplo, a esto se le llama el loto del duelo que une el corazón. San Lintón miró hacia arriba y vio una pila de segmentos de loto, cada uno de aproximadamente medio pie de largo, completamente grises y sin vida como si estuvieran muertos. La superficie del loto estaba enredada con numerosos hilos, medio transparentes y de color blanco grisáceo. Al mirar más de cerca, encontró estos hilos moviéndose de forma independiente, entrelazándose y emitiendo un aura triste que hacía que su pecho se sintiera pesado, incapaz de resistirse a derramar lágrimas. Zheng Hide señaló otro lugar y dijo, este es Amberfire Glaze. Similar al loto del dolor que une el corazón, formado en el fondo del río del olvido a partir de millones de pensamientos acumulados de ira y enojo. San Lintón dio unos pasos y vio el tesoro que señaló Zheng Hide, sintiendo de repente que le pinchaban los ojos. Se trata de un cristal del tamaño de un puño y de forma irregular. Toda su superficie es de color rojo sangre, con llamas ardientes que parecen arder y saltar hacia el interior, emitiendo finos crujidos mientras liberan una voluntad furiosa que quiere destrozarlo todo. Luego, Zheng Hide presentó Fear So Cold Crystal, Resentful Poison Miasma Flower y Obsession Iron. Fear So Cold Crystal es un cristal hexagonal de color azul hielo que emite un aire frío que inspira pavor. La resentida flor venenosa de miasma tiene pétalos tan negros como la tinta, en capas, con un extraño núcleo floral de color rojo violáceo. Obsession Iron, aparentemente poco destacable, aparecía como pesados bloques de hierro negro. Si se colocaran ante San Lingam, solo se considerarían bloques de hierro ordinarios. Pero en verdad, estos bloques de hierro son tesoros básicos extraordinariamente pesados para refinar tesoros mágicos defensivos de primer nivel. Zheng Hide se detuvo en un estante y sus ojos brillaron. Dijo sorprendentemente, «Oh, aquí incluso hay lágrimas de niño doradas. Este es un líquido dorado como el agua, contenido en un recipiente. Es puro e inmaculado, emite una calidez extrema, apego y aura esperanzadora, que recuerda al sol naciente. Estas son las almas más puras e impecables que derraman las lágrimas más puras. Normalmente es difícil tener almas así. Pero el río del olvido, capaz de purificar completamente las almas, similar al renacimiento, aumenta enormemente esta probabilidad». San Lintón estaba asombrado. Zheng Hide finalmente se detuvo en el estante más profundo, con la mirada fija y dijo, «Lo encontré. Este es el objetivo de mi robo en este viaje, Guangchuan Vortex. ¿Ojo de vórtice?» San Lintón lo sabía. Cualquier cosa que fluya y forme remolinos a lo largo de los años puede producir una pupila en el centro del remolino. Este es el ojo del vórtice. Zheng Hide dijo, «Conoces exactamente el ojo de vórtice, pero estos son distintos y se formaron dentro del río del olvido. Debes saber que el río del olvido encarna el camino del olvido, capaz de derramar emociones y borrar recuerdos. Cada gota de su agua tiene este efecto y cuenta como un tesoro, lo cual es bastante extraordinario. Los estantes anteriores contenían meras acumulaciones de emociones. Este ojo de vórtice Guangchuan surge de la gestación del río del olvido, que es de un nivel diferente. El río del olvido es un río de tesoros, y los tesoros que emergen de él son ricos en principios, artefactos mágicos armoniosos, a menudo formados de forma natural. Los ojos de San Lintong brillaron. Había oído hablar durante mucho tiempo de los artefactos de magia natural, pero permanecieron en el papel o en otras leyendas. Ahora finalmente vio lo real. Zheng Hide se paró frente al ojo del vórtice Guangchuan y realizó una secuencia de técnicas con los dedos. Con cada dedo que aterriza,
Un círculo de ondas más finas se extiende a lo largo de la película de luz intermedia. Talismanes oscuros emergieron y se desvanecieron silenciosamente, como si la herramienta más precisa hubiera elegido el núcleo de la cerradura. En 10 respiraciones, la película luminosa abrió un hueco, los bordes del talismán se retorcieron y desaparecieron constantemente sin activar ninguna alarma. Zheng Hide metió la mano y sin esfuerzo sacó varios Guangchuan Vortex. Zheng Hide examinó estos ojos de vórtice y encontró solo uno de alta calidad, convirtiéndose en un artefacto mágico natural. Los otros pocos estaban algo por debajo del estatus de artefacto mágico. Zheng Hide miró el ojo del vórtice en las yemas de sus dedos. Así he logrado mi objetivo para este viaje. San Lintong preguntó, ¿ah? Senior viajó miles de kilómetros hasta la ciudad inmortal de Guangchuan, desafió grandes riesgos y luego robó esto. Zheng Hide asintió y negó con la cabeza. Cada vez que robo, publico un mensaje brillante y honorable, declarando mi próxima visita a un lugar para robar algo. Esta vez no es una excepción. En el correo dirigido al señor de Guangchuan, especifiqué mi intención de robar el ojo del vórtice de Guangchuan. Capítulo 922, capítulo 324. Acumulación de virtudes, robo de tesoros, parte 2. San Lintong escuchó y no pudo evitar sorprenderse. Tu estilo de robo es realmente único. Zheng Hide se rió entre dientes. Siento que la forma en que me miras es como si estuvieras viendo a un tonto. San Lintong colocó sus manos detrás de su cabeza. Jeje, yo no haría cosas tan tontas. ¿Por qué molestarse en hacer algo tan ingrato? Como se trata de un robo, sería muy cauteloso y haría todo lo posible para hacerlo sin que nadie lo sepa. Zheng Hide, al escuchar que sus acciones eran consideradas tontas, se encontró alineándose más con la actitud de San Lintong. Mocoso, eres bastante franco. Jaja, no te preocupes si te lo digo, ya he hecho cosas tan tontas muchas veces. Cada intento exitoso hace que mi técnica de robo mejore significativamente. Si el beneficio no fuera suficiente, ¿crees que haría cosas tan ostentosas? San Lintong volvió a abrir los ojos. Estaba escuchando por primera vez un método de cultivo así y se quedó incrédulo. La técnica de robo es de hecho una especie de hechizo. Además de mejorar el reino, hay que practicar diligentemente. ¿Existen otros atajos para cultivar? Los hay, jovencito, dijo Zheng Hide. He leído clásicos budistas y simultáneamente he cultivado técnicas de la secta budista, lo que me ha permitido pedir un deseo, cumplirlo y devolverlo. Cada vez que envío una nota de adoración, es como pedir un deseo. El robo exitoso es el cumplimiento de un deseo. Finalmente, cumpliendo el deseo, cada técnica mágica que uso durante el robo crece dramáticamente. Esta eficiencia de cultivo supera con creces mi dura práctica. San Lintong fue muy iluminado. ¿Existe tal camino en el cultivo budista? Zheng Hide se acarició la barba con una sonrisa, instruyéndole, cultivo 100 habilidades, 1000 familias, 10.000 técnicas, fundamentalmente son todos métodos de cultivo. Si te resulta útil, simplemente úsalo. ¿A quién le importa si es la secta budista o la secta demonio? Los cultivadores deben ser como el mar, abrazar y acomodar todo, adaptarse con flexibilidad, usar todo para sí mismos y nunca ser rígidos. San Lintong asintió repetidamente, tomándose las palabras en serio. Zheng Hide logró su objetivo tomando todos los ojos de vórtice pero no se fue de inmediato. Ya que estás aquí, Senior, es mejor que tomes más, sugirió San Lintong. Zheng Hide asintió, actuando seriamente. De hecho, estos están destinados a mí. En nuestro cultivo budista enfatizamos tanto el deseo como el destino. Zheng Hide continuó, barriendo todos los tesoros del estante. Hay otra habitación secreta. Zheng Hide lo descubrió inesperadamente. Lanzó varias técnicas de robo consecutivamente, abriendo finalmente la puerta de la habitación secreta. La habitación secreta no era grande y contenía solo 3 tipos de tesoros: No Desire True You, 7 Emotions as Jade y Void Moon Soul. No Desire True You solo tuvo una gota. Flotó en el centro de la botella de jade. La gota de rocío era cristalina, como si no existiera pero de hecho existiera. Emitía un aura absolutamente pura de nada, que parecía purificar todos los delirios y el polvo. La mirada de Zheng Hide era compleja cuando presentó, el río del olvido rara vez forma el dojo sin deseo.
No Desire True Dew es el único tesoro que queda después de la extinción natural del No Desire Dojo. Puede purificar demonios del corazón, eliminar ilusiones, estabilizar el corazón del Dao y es un objeto sagrado para cultivar técnicas de camino justo de primer nivel y superar las tribulaciones de demonios del corazón. Una sola gota es suficiente para provocar una frenética lucha entre los principales cultivadores de los caminos derecho e izquierdo. Seven Emotions As Jade tenía 7 piezas, cada una de diferentes colores, que se asemejaban al jade esmaltado. Naturalmente se apilaron juntos, formando una montaña colorida. 7 emociones Ash Jade. Zen-Hide inhaló profundamente, alegría, ira, dolor, miedo, amor, odio, deseo. Cuando estas 7 emociones fundamentales se acumulan hasta el extremo, bajo ciertas condiciones especiales, cristalizan en jade. Cada pieza contiene el poder fuente de una emoción extrema. Es el objeto sagrado supremo para practicar la técnica demonio de las 7 emociones, así como el material central para matrices de ilusión de primer nivel, ataques basados en emociones o tesoros mágicos de defensa. Reuniendo las 7 piezas, se dice que invoca el poder original de las 7 emociones, con infinitos usos mágicos. Esto es lo que el río del olvido ha lavado y precipitado de las innumerables almas que se han hundido, durante eones desconocidos, en un objeto de profunda emoción. San Lintón de repente lo entendió. Muchos de los tesoros anteriores también fueron producto de la acumulación emocional. Por ejemplo, loto de dolor que une el corazón, esmalte de fuego de ira, cristal frío del alma del miedo, flor de miasma venenosa resentida, hierro de obsesión, etc. 7 emociones Ashye debería ser el pináculo de estos tesoros. Boit Monceau era como una luna creciente sellada dentro de un hielo místico milenario. La luna creciente era de un azul peculiar, semitransparente y emitía una extraña fluctuación que rastreaba el pasado y reflejaba viejos recuerdos. Dijo Buda, todo es vacío. Esta es la fuente de vacío, condensada del río del olvido, que contiene la verdadera intención de vacío. Es un tesoro supremo para cultivar técnicas de Dao de olvido de emociones de primer nivel como el estado supremo de la falta de emociones y método del corazón silencioso, y también un elemento auxiliar peculiar para crear tesoros mágicos de tipo espacial o comprender la ley espacial. Pero el contacto directo puede suponer un gran riesgo de perderse, de convertirse en vacío. Cuenta la leyenda que Yun Xiao usó este objeto, quemándose, para crear la balsa de retorno vacía. Se dice que el alma lunar vacía que usó en ese momento era tan grande como una colina, extremadamente sorprendente. Probablemente fue el tesoro más grande y más acumulado de su tipo en el río del olvido. San Lintón se conmovió, qué coincidencia, Yun Xiao quería salvar a su compañero y se encontró con el alma luna vacía, justo a tiempo para cumplir con las condiciones. Zen-Hide asintió levemente, así que hay otra explicación sobre la historia de Yun Xiao. Se dice que el cielo del inframundo no soportaba ver el río del olvido convertirse en una zona prohibida, deseando crear un método de cruce para las almas del inframundo. Por lo tanto, a través de la evolución del destino, organizó a Yun Xiao y Yue Ji, 2 cultivadores. Al final, Yun Xiao se sacrificó, lo que resultó en muchos cruces sin emociones y balsas de retorno vacías. Esta es la teoría del destino. San Lintón permaneció en silencio, pero pensó, ahora que he llegado a la ciudad inmortal de Wangchuan, me he encontrado con Zen-Hide y he obtenido su ayuda, también podría deberse a la evolución del destino. Le preguntó a Zen-Hide, anciano Zen, estoy muy interesado en el concepto de destino. ¿Lo sabes y puedes enseñarme? Tengo una buena idea, que es cultivar simultáneamente métodos de destino y luego integrarlos, creando nuevas técnicas de robo. Con las nuevas técnicas de robo, podría robar directamente el destino. Luego, al dar unos pasos, tal vez encontraría tesoros, los enemigos se matarían entre sí y navegaría completamente sin problemas con la fortuna. La vida sería demasiado placentera. Ja ja ja. Zen-Hide se divirtió y se rió de buena gana 3 veces. Extendió el dedo, apuntando lejanamente a la frente de San Lengong, está soñando demasiado bellamente, chico. No tengo ninguna técnica mágica relacionada con la adivinación o el destino. Ni siquiera el señor de la prefectura de Wangchuan, que preside asuntos importantes, los tiene. Si quiere adivinar, tiene que buscar ayuda de Greybone Elder.
Hay un secreto en esto. San Lintón perseguido, ¿qué secreto? Zheng Hide respondió, para adquirir la habilidad del destino o la adivinación, la fuerza no funcionará, se basa en el cumplimiento de los mandatos celestiales. Si el cielo quiere que lo tengas, estos arreglos existen. De lo contrario, cuanto más fuerte sea la existencia, ya sea individual o de poder, menos probabilidades habrá de que adquieran este tipo de técnica. Porque una vez aprendida esta técnica, es fácil convertirse en una dolencia, en el mundo, difícil de eliminar, amenazando el ciclo natural de vida y muerte. San Lintón frunció el ceño. Si esto es cierto, entonces mirando desde otra perspectiva, significa que cuanto más fuerte es alguien, menos probabilidades tiene de obtener el destino o métodos de adivinación. Zheng Hide asintió, sí. Los individuos más fuertes aquí se refieren a aquellos como usted con un futuro prometedor. Aunque ahora estás temporalmente débil, mientras sigas creciendo, seguramente te volverás fuerte. Por lo tanto, tu posibilidad de buscar el destino o la magia de la adivinación es casi imposible. Mientras decía esto, Zheng Hide suspiró, ya lo he intentado antes. Si tuviera habilidades de adivinación, combinadas con mi técnica de deseos, podría prever el éxito, el fracaso y los riesgos ocultos antes de enviar cada nota de adoración. Entonces mi velocidad de cultivo se transformaría por completo, convirtiéndose en un santo ladrón de renombre en la historia, no muy lejos. Por lo tanto, cualquier cultivador que adquiera el destino o la habilidad de adivinación tiene, en general, un destino débil o desastres frecuentes, a menudo carentes de varios aspectos. Por lo que sé, aquellos practicantes de adivinación valoran mucho su destino, manteniéndolo siempre entre un cierto límite superior e inferior, muy particular. Capítulo 923. Capítulo 325. El camino de Dao. San Lintón dijo sin querer, ¿es realmente imposible para mí adquirir la habilidad de adivinación? Zheng Hide lo miró profundamente y respondió, normalmente, puedes pedirle a alguien que realice adivinación por ti. Así como el señor de Guanchuan dispuso que el anciano de hueso gris interviniera esta vez. Pero si realmente logras obtener la habilidad de adivinación, indica. San Lintón, ¿indica qué? Indica que juegas un papel bastante importante en el plan del cielo. El cielo te confiará una gran misión, y el universo podría incluso arriesgar consecuencias futuras solo para fortalecerte tanto como sea posible, para que puedas cumplir una determinada misión. El corazón de San Lintón tembló, incapaz de hablar por un momento. Después de mucho tiempo, frunció el ceño y dijo, incluso si la habilidad de adivinación no es parte de mi destino, todavía quiero probar todas las formas posibles y hacer mi máximo esfuerzo. Estoy demasiado ansioso por robarle la vida a otros. Esto debe ser bastante fascinante. Zheng Hide volvió a reírse de buena gana y le dio una palmadita en el hombro a San Lintón. Pequeño bribón, qué ambición. Ya que deseas hacer esto, entonces sigue adelante. Quizás este sea tu camino espiritual. El cielo requiere innovación en el robo de técnicas relacionadas con la esperanza de vida, confiándote esta responsabilidad crucial. El corazón de San Lintón se agitó y capturó una palabra clave, camino espiritual. Zheng Hide se acarició la barba. Esto implica el nivel del espíritu transformador y el cultivo posterior. Después de la etapa del alma naciente, el alma naciente crece hasta convertirse en el espíritu primordial, lo que naturalmente conduce a una elección en la dirección del cultivo. Al igual que el señor de Guanchuan, él está en el nivel del espíritu transformador, cultivando principalmente el elemento agua, pero su separación divina cultiva el elemento tierra. El agua y la tierra son dos caminos espirituales diferentes. Es posible que entiendas temporalmente el camino espiritual como la dirección del cultivo. Por supuesto, esto facilita tu comprensión pero no es completo. San Lintón pensó en la lucha por el camino entre Greybone Elder y el señor de Guanchuan. Su alma se conmovió. El camino espiritual implica no solo lo que cultivamos sino también la división de las filosofías de vida. Algunos se someten al destino, mientras otros se esfuerzan por desafiarlo. Zheng Hide exclamó, agarraste esta capa, lo cual es inesperado. Se rió de buena gana, genio como tú y como yo no podemos ser evaluados por el sentido común. Los cultivadores de espadas a menudo optan por romper en lugar de ceder, los artistas marciales suelen avanzar con valentía. El camino demonio puede implicar emociones extremas o crueldad e indiferencia.
Los taoístas pueden ser desenfrenados o unirse ampliamente y gobernar de manera sencilla. La secta budista tiene distinciones entre gran vehículo y pequeño vehículo, centrándose en salvar a los demás o a uno mismo. El confucianismo, aunque más joven, tiene muchas facciones. Desde el gobierno virtuoso hasta la valoración del pueblo por encima de los gobernantes y las creencias en la bondad o el mal innatos, etc. Todos estos pueden ser caminos espirituales. San Langdong escuchó como si escuchara música divina. Un discurso de tan alto nivel estaba fuera de su experiencia. Si su maestro no hubiera fallecido, tal vez le enseñaría así. ¡Qué guía! Cada palabra vale 1000 de oro. San Lintong reflexionó profundamente, ya olvidado que estaba en la ciudad inmortal de Guangchuan, en el acto de robo, y preguntó ensimismado, entonces, mayor, ¿cómo debo determinar mi camino espiritual? Zheng Hide no lo dudó y le dio orientación directa. Primero, considere su talento para el cultivo. Si tienes una aptitud innata, es la expectativa del cielo para ti. Comenzar con la aptitud innata seguramente será más fácil que en otras direcciones. En segundo lugar, considere sus recursos de cultivo. ¿Conoces las 4 palabras, método, ubicación, socios, riqueza? San Lintong asintió. El método se refiere a la técnica de cultivo, el hechizo, etc. La ubicación se refiere a lugares como tierras benditas, donde se produce el cultivo. Los socios son personas con ideas afines. La riqueza son cosas como piedras espirituales. Zheng Hide vio a San Lintong comprendido, por lo que no dio más detalles sobre el segundo punto, pero continuó, por último, es la naturaleza y las aspiraciones personales. El camino que quieres tomar y los caminos que no quieres, se sienten diferentes al recorrerlos. Aquellos que siguen su corazón a menudo encuentran claridad mental. Al menos durante el cultivo, no sufrirán muchos conflictos internos, ni siquiera un demonio del corazón. San Lintong entonces entendió. Entonces, el mayor quiere que persevere en la búsqueda de la esperanza de vida y la habilidad de adivinación porque es mi aspiración. Zheng Hide, soy un estudiante de último año de su secta, experto en la técnica del robo y naturalmente experto en observar y discernir. Cuando mencionaste robar la vida de otros, el brillo en tus ojos reveló que este es el deseo de tu corazón. Este punto es muy importante para ti, cáptalo bien, no te rindas fácilmente. Al igual que el señor de Guangchuan, por su camino espiritual, lo planeó durante 100 años, sabiendo cuántos obstáculos enfrentaría, pero permaneció firme. Esto es aferrarse a las propias aspiraciones y seguir incansablemente la dirección deseada. San Lintong quedó inmediatamente cautivado. Parece que entiendes bastante bien el propósito del señor de Guangchuan. Zheng Hide, con el propósito de robarle el ojo de vórtice a Guangchuan, naturalmente me preparé extensamente con anticipación. El costo de la inteligencia por sí solo en la etapa inicial excede la mayor parte del tesoro que vemos por delante. Por lo tanto, soy plenamente consciente de los movimientos y la situación del señor de Guangchuan. Posee una aptitud innata para permanecer sumergido en el río del olvido, contemplando diversos recuerdos y experimentando infinitas emociones. Sin embargo, esta aptitud es meramente superior, no tan extraordinaria como la aptitud inmortal. Por lo tanto, tiene importantes inconvenientes, que es, olvido. Una vez que se sumerge en estos recuerdos y emociones y se olvida de regresar, corre el riesgo de perderse en Guangchuan y morir por exceso. Por eso no escatimó esfuerzos, conspirando durante 100 años, para obtener un atributo divino del cráneo del fantasma celestial para compensar sus defectos. La aptitud innata está asistida por el cielo y te es otorgada. Sin embargo, cualquier atributo divino obtenido postnatalmente por los humanos es casi un acto contra el cielo. Así, el señor de Guangchuan enfrentó inmensas dificultades, tuvo que acumular durante 100 años, preparándose cuidadosamente para esta oportunidad de atacar ahora. Capítulo 924, capítulo 325, El camino de Dao, parte 2. San Lintong se sentía reseco y su corazón acelerado. Por un momento, quiso seguir el tema actual y aclarar directamente su propósito a Zheng Hide, es decir, causar destrucción en la ciudad inmortal de Guangchuan, coordinándose con otro grupo de hermanos para detener al señor de Guangchuan. Pero San Lintong finalmente se contuvo. Porque, a través de su reciente intercambio con Zheng Hide, ya lo entendía, este último parecía extravagante, pero en realidad era muy cauteloso.
Eligió muy bien el momento oportuno y había explorado mucho con antelación. Estaba utilizando las técnicas mágicas del cultivo budista para mejorar sus técnicas de robo. Aunque era arriesgado, su nivel de cultivo y sus recursos aumentarían significativamente. Es una empresa muy rentable. El propósito de Zheng Hide era únicamente su propio cultivo. Si ayudara a San Lintong a lidiar con el señor de Guangchuan, eso impediría el camino del señor, lo cual era un asunto completamente diferente. Incluso si Zheng Hide robara algunos objetos como el vórtice Guangchuan, no sería más que arrancarle los dientes de la boca a un tigre. Con tantos dientes de tigre, perder uno o dos no es gran cosa. Pero si Zheng Hide ayudó a San Lintong, significaría formar una disputa mortal con el señor de Guangchuan. La severidad aquí no fue solo sacarse los dientes, fue matar al tigre. ¿Ayudaría Zheng Hide? San Lintong creía que la esperanza era extremadamente escasa. ¿Arriesgarías tu vida para ayudar a alguien que conociste por primera vez, ofendiendo a un prefecto en tu propio nombre? ¿Ofender a un reino de cultivo en el inframundo? Zheng Hide estaba dispuesto a guiar a San Lintong porque era un compañero menor de la secta y era apreciado. En realidad, pedirle ayuda a Zheng Hide ofendería a este mayor de la secta de ladrones, arruinando la oportunidad, actuando de manera demasiado imprudente y sin saber cuál es su lugar. Sigue la corriente, sigue la corriente. San Lintong tuvo firmemente en mente el consejo del doctor budista Men Yojin. Al final no mencionó este aspecto de la solicitud, ni siquiera un poco. Después de que Zheng Hide tomó los 3 tesoros de la cámara secreta, su expresión cambió inmediatamente. Ten cuidado. Al momento siguiente, estalló de vigor, desatando su tesoro mágico vital sin preocuparse por la exposición. Era una estatua de Buda con cara de mono, con su cara de mono dorada haciendo muecas, envuelta en un kazaya completamente negro. Desde la abertura del pecho del kazaya, una mano peluda de mono se extendió. Pero claramente, las manos izquierda y derecha de la estatua del mono se extendían desde los lados del kazaya, convergiendo en el dantiano inferior. Esta era una estatua de un mono Buda de 3 manos. Una vez liberada, la estatua de Buda atravesó el techo, elevándose hacia el cielo, transformándose de muerte a vida, de sólido a ilusión. En un instante, se convirtió en una ilusión de mono Buda de varios metros de altura. La ilusión juntaba sus manos, mientras la tercera mano de su pecho se estiraba hacia arriba con fuerza. Se hizo más largo y más grande, asemejándose a una nube que cubría el cielo, proyectando una gran sombra dentro de la mansión del señor de la ciudad. ¡Ban! Un ruido fuerte estalló como un trueno. Con él llegó una ráfaga de viento que se extendió por todos lados y provocó que innumerables edificios activaran sus conjuntos mágicos defensivos. Un rayo de luz negra retrocedió, que Zheng Hide reincorporó a su dantian. Escupió un bocado de sangre y, con un movimiento de su mano, recogió la sangre, con el rostro pálido mientras arrastraba a San Lintong para que se fuera. Técnica de robo, escape de sombras. Los dos se transformaron nuevamente en una masa de sombras, cruzando el umbral y moviéndose rápidamente a través de la costura de la puerta. Poco después, numerosos cultivadores que patrullaban irrumpieron en el lugar. ¿Por aquí? No esperaba que el Raksasa de piel pintada tuviera cómplices. El almacén número 3 está vacío, no quedó nada dentro. Lo entiendo, es ese despreciable Zheng Hide. Había anunciado de antemano que vendría a robar el vórtice Guangchuan, pero nunca pensó que realmente lo lograría. Persigue rápido, no deben haber escapado muy lejos. En un instante, se activaron rápidamente una variedad de hechizos de detección y se iniciaron consecutivamente varias matrices de magia defensiva. Toda la mansión del señor de la ciudad despertó como un león, mostrando la verdadera grandeza de una capital nacional. Zheng Hide escaneó con su sentido divino y, al ver la variedad de hechizos y conjuntos, no pudo evitar sentir que su corazón daba un vuelco. Con la mansión del señor de la ciudad en pleno funcionamiento, la dificultad de la infiltración se disparó docenas de veces, completamente diferente a la anterior, mucho más desafiante. Si Zheng Hide estuviera solo, sería más fácil, pero traer a San Lintong resultó algo problemático. No abandonó a este joven miembro de la secta, llevándose a San Lintong con él, instando a la técnica de escape de sombras con todas sus fuerzas.
mientras usaba más de una docena de técnicas diferentes sucesivamente para contrarrestar varios hechizos de detección y conjuntos defensivos. Muchos conjuntos defensivos eran como fortalezas, lo que le impedía moverse libremente y le obligaba a evitar el borde temporalmente. Zenhide, llevándose consigo a San Lintón, dio vueltas y vueltas, descubrió un defecto y se deslizó según la situación. Esta era una grieta en el espacio de la matriz. Zenhide perdió el estado de sombra, medio arrodillado en el suelo, jadeando pesadamente, mientras su cuerpo estaba casi empapado en sudor. Toda la persona estaba completamente agotada, muy diferente a cuando acababa de asesorar al miembro junior. San Lintón también regresó a su forma humana. Preocupado por Zenhide, después de que este último le agitara las manos, inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas, cerrando los ojos para realizar el control de la respiración. San Lintón, por otro lado, estaba en buen estado, ya que Zenhide lo había arrastrado y no había gastado mucha energía, y mucho menos maná. San Lintón observó cuidadosamente su entorno y notó una película de luz verde detrás de él, donde las sombras pasaban apresuradamente. Frente a él yacía una masa de niebla. De la niebla surgieron sonidos ocasionales de feroces batallas, gritos de cultivadoras. De repente, las voces vinieron desde atrás. ¿Cómo es que no podemos encontrar a ese despreciable Zenhide? ¿Crees que podría estar escondido aquí? Esta es la formación Hulan que atrapa la piel pintada Raksasa. Si esos dos se unieran, sería bastante peligroso. De hecho, los cultivadores de la secta Wukong son los mejores en romper matrices e infiltrarse. Si Zenhide ayuda a Raksasa a escapar de la piel pintada, sería muy difícil atrapar a ese cultivador de demonios nuevamente. San Lintón miró hacia atrás y vio a un equipo de cultivadores presionando justo afuera de la película de luz verde. La película verde se onduló, este equipo de cultivadores se acercó y sus figuras y rostros se volvieron más claros. El cabello de San Lintón estaba de punta, con el corazón en la garganta. Zenhide se concentró en su respiración, aparentemente incapaz de cuidar el exterior, mientras el equipo de cultivadores estaba a punto de descubrirlos. ¿Qué hacer? San Lintón apretó los dientes, a punto de usar su técnica de robo para ocultarse, cuando la transmisión del sentido divino de Zenhide le aconsejó que mantuviera la calma y no actuara precipitadamente. Chico, si usas apresuradamente esas técnicas de robo, nos descubrirán a los dos. San Lintón se detuvo inmediatamente. El equipo de cultivadores pasó junto a él, tan cerca como estaban, todavía separados por una capa de película verde. Los cultivadores entraron en la niebla. Pronto, los sonidos de la batalla en la niebla se hicieron más fuertes. La piel pintada Raksasa se rió tentadoramente. Jejejeje, ¿tantos vienen a cuidarme? Vamos, déjenme apreciarlos, hermanos. Los gritos resonaron sucesivamente. Evidentemente, los cultivadores recién incorporados sufrieron mucho. Uno gritó furioso, bruja traicionera, que mueras dolorosamente. Piel pintada Raksasa replicó, no sé si muero o no, pero algunos de tus hombres ya han muerto. Algunos cultivadores reprimieron su ira lanzando amenazas, no os jactaréis por mucho tiempo. Lucha en esta formación Hulan hasta que tu resistencia y tu maná se agoten, te capturaremos vivo y te desollaremos para vengar a nuestros hermanos. Piel pintada Raksasa se burló, no puedo decirlo con seguridad. Por lo que sabes, es posible que tu prefecto ya esté muerto ahí fuera. Después de todo, no soy el único que trata con él esta vez. Solo el gran señor Jin Hyu solo. Cultivadores, maldita bruja, deja de intentar engañarnos. Ya veremos. Se retiraron desorganizados, pasando nuevamente junto a San Lintón, sin descubrir aún a la pareja mayor y menor de la secta Wukong. Deja que las cosas sigan su curso, deja que la naturaleza siga su curso. La madre de mi querido hermano es realmente increíble. San Lintón pensó con infinita admiración mientras miraba la niebla que tenía delante. Se mordió el labio, reflexionó un momento y sugirió, ¿por qué no liberamos a la piel pintada Raksasa? ¿Dejamos que llame la atención para que podamos escapar más fácilmente? Contacto. Capítulo 925. Capítulo 326. ¿Romper la formación? Ante la propuesta de San Lintón, Zenhide meneó lentamente la cabeza. Inapropiado. Esta vez,
Mi acto de robo es simplemente sacar algunos tesoros del río del olvido, aprovechando un momento de vulnerabilidad, de forma un tanto oportunista. La piel pintada Raksasa, sin embargo, tiene la intención de obstruir el camino del señor de Guangchuan. Si la ayudamos a escapar, aunque sea solo para encubrirnos a nosotros mismos, es inapropiado. Es fácil para el señor de Guangchuan vernos como parte del mismo grupo. Obstruir su camino sin duda forma una enemistad mortal, y es posible que nunca lo suelte durante toda su vida. Zheng Hide transmitió sus pensamientos con un consejo sincero. Nuestra secta Wukong es una supersecta, aunque se centra principalmente en el robo. No tememos ofender a una prefectura o nación, pero debemos respetar intereses importantes. Basándonos simplemente en lo que ganamos, ¿cómo podemos permitirnos formar una enemistad mortal con el señor de Guangchuan? Es una pérdida demasiado grande y no vale la pena. San Lintong pensó en secreto, tal como se esperaba. La reacción de Zheng Hide no quedó fuera de su anticipación previa. Si hubiera insistido antes, tal vez ya se habría separado de Zheng Hide. Sin embargo, el pequeño Su es el hijo del destino creado por el cielo, la mayor tribulación humana para el señor de Guangchuan. Anciano Zheng, al ayudarme esta vez, estás ayudando al pequeño Su. Ya sea que tengas éxito o fracases, a los ojos del señor de Guangchuan, estás con nosotros. Zheng Hide permanece inconsciente, no dispuesto a ofender al señor de Guangchuan, pero ya lo ha hecho. Sin embargo, esto no es culpa suya. San Lintong está simplemente en el nivel del establecimiento de la fundación. Zheng Hide nunca esperaría que dos cultivadores menores del establecimiento de la fundación intentaran audazmente obstruir el camino del señor de Guangchuan. Esto es como si las hormigas provocaran a un elefante. ¿Qué diferencia hay? San Lintong frunció el ceño, deliberadamente incomodado, diciendo, pero si no aprovechamos la piel pintada Raksasa, ¿cómo podremos escapar de aquí? Zheng Hide asumió que estaba preocupado por su propia vida, transmitió pensamientos y regañó en broma, niño, ¿tienes miedo ahora? ¿Dónde estaba el espíritu de imprudencia cuando no sabías nada y te aventuraste en el cruce del olvido? No ayudaré a este Raksasa de piel pintada. Esta mujer es una cultivadora de demonios, extremadamente despiadada, le gusta dañar a inocentes y hacer tesoros con sus pieles. Especialmente, cada vez que usa piel humana, etc., para crear pieles pintadas, hará todo lo posible para torturar, dejando que el miedo, el resentimiento, etc., se filtren profundamente en la piel humana para hacer que la piel pintada parezca real. No la soporto. Hablando de eso, la ciudad inmortal Guangchuan guía los corazones de las personas hacia la bondad y les da a los cultivadores de almas y a los cultivadores de fantasmas la oportunidad de comenzar de nuevo y reinventarse. En comparación con Painted Skin Raksasa, me siento más favorable hacia Guangchuan Emoro Seri. La secta Wukong no es una secta demonio sino una secta malvada. Las personas de la secta malvada a menudo son justas y torcidas, generalmente entre el camino justo y el camino demonio, libres de convenciones comunes. Sigue la corriente, sigue la corriente. San Lintong se recordó interiormente, mientras fingía comprensión exteriormente, diciendo, ya veo. Esta cultivadora de demonios es tan despiadada que, si la rescatamos sin darnos cuenta, puede devolver la bondad con enemistad y volverse contra nosotros primero. Zheng Hide continuó meditando, consolando, diciendo, ten la seguridad de que, ya que puedo guiarte para que entres aquí, puedo guiarte para que salgas. Simplemente choqué con esa ficha de oro hace un momento y sufrí lesiones graves. Después de descansar, recuperar fuerzas, salir de aquí sano y salvo no será un problema. San Lintong sintió curiosidad. ¿Ficha de oro? ¿Qué es eso? Zheng Hide explicó generosamente, ese es uno de los tesoros nacionales, usar uno significará uno menos, un consumible. Evidentemente, acabamos de activar la instalación del señor de Guangchuan aquí, atrayendo una de estas fichas de oro para volar. El poder que contiene es considerable, afortunadamente nadie lo controlaba. Si el propio señor de Guangchuan hubiera estado aquí y hubiera actuado personalmente, podría haberme matado de un solo golpe. A Zheng Hide, con miedo persistente, no le importó exponer su vergüenza frente a los jóvenes. Muy bien, si tienes alguna pregunta, discutámosla cuando estemos seguros afuera. Zheng Hide se centró en recuperarse. San Lintong estaba ansioso pero indefenso,
tenía que dejarse llevar, siguiendo obedientemente las órdenes. Zenhide descansó durante medio tiempo con una barra de incienso y luego abrió lentamente los ojos. Sus heridas prácticamente habían sanado. Lamentablemente, todavía usé una pastilla de elixir de nivel Transforming Spirit. Zenhide solo está en Nascent Soul Stage. Sin una píldora curativa de nivel superior, no pudo recuperarse tan rápido. Durante este tiempo, la mente de San Lintón rebosaba de pensamientos. Varias veces, casi no pudo resistirse a querer tomar medidas él mismo, desmantelar el conjunto y liberar la piel pintada Raksasa. Pero al final se contuvo y decidió creerle al doctor budista Men Gyojin, quien le aconsejó: sigue la corriente. Zenhide dejó de meditar, se levantó y una vez más agarró a San Lintón. Técnica de robo, escape de sombras. El mayor y el joven se transformaron una vez más en una sombra negra, saliendo del Space como agua y regresando a la mansión del señor de la ciudad. La mansión del señor de la ciudad permaneció bien custodiada. Pero Zenhide había recuperado gran parte de su fuerza y ya no estaba tan avergonzado como antes. Como había prometido, un momento después, llevó con éxito a San Lintong a abandonar la mansión del señor de la ciudad. Aparecieron en un callejón. San Lintong ya no depositaba sus esperanzas en Zenhide, tal vez necesite actuar solo a continuación. El Elder Zeng ya no es la persona clave para lo que viene. Naturalmente, Zenhide no conocía los verdaderos pensamientos de San Lintong y dijo con orgullo: ¿qué tal eso? Junior, este anciano no te mintió, ¿verdad? San Lintong inmediatamente le mostró el pulgar hacia arriba a Zenhide, colmándolo de elogios. Zenhide se rió de buena gana varias veces, con los ojos brillantes. El niño es un poco insincero, los elogios son superficiales, algo superficiales.